cómo es que nosotros podemos cumplir el mandamiento de Dios. Y estuvimos en la última vez compartiendo que una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que considerar para cumplir el mandamiento de Dios es que nosotros debemos estar unidos. Y hablamos acerca de la unidad, la importancia de trabajar como iglesia, ¿no? O sea, Dios por eso estableció la iglesia, para que como cuerpo en Cristo, juntos, unidos, podamos estar predicando el Evangelio. Y era necesario que esta unidad sea guiada por el Espíritu Santo y también por medio de la palabra del Señor, que es muy importante en nuestra vida. Y hoy día, siguiendo con este propósito de cómo cumplir el mandamiento de Dios, vamos a hablar acerca del llamamiento de Dios, que esto es muy importante para cumplir el mandato del Señor que justamente habíamos compartido en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, a partir del versículo 19. Vamos a invitar que por favor abran sus Biblias en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Muy bien, voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a leer todos juntos el versículo 6 y 7, ¿ok? Vamos a ponernos de pie una vez más, por favor, para leer la palabra del Señor. Muy bien, todos juntos. Por lo cual te aconsejo que vives el don la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por la lectura de tu palabra. Y Señor, queremos ahora, Santo Espíritu de Dios, que seas tú guiándonos, Señor, enseñándonos, hablando a nuestro corazón, de acuerdo, Señor, a nuestra necesidad, y que podamos, Señor, aprender en esta tarde de la importancia, Señor, de tu llamado y de la predicación de tu palabra. Señor, en tus manos estamos aquí y te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el versículo 9, encontramos ahí en la palabra de Dios que dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, lo maravilloso y lo poderoso del Evangelio se nota en este versículo, hermanos, cuando Pablo se está dirigiendo a Timoteo, un joven que estaba dirigiendo la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y una de las cosas que Pablo le estaba recordando es que el Evangelio, el poder de Dios, salva para transformar y perdonar los pecados a aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Hermanos,
el poder de Dios nos libra del poder del pecado, de la presencia del pecado en nuestra vida. Y por eso, hermanos, que todo cristiano no debe de avergonzarse de este poder, porque este poder es un poder que transforma la vida. Por eso que el Evangelio transforma, el Evangelio salva. Y una de las cosas muy importantes, hermanos, que nosotros tenemos que entender en las Escrituras, es que Dios tomó siempre la iniciativa para salvarnos y para llamarnos. El amor de Dios, hermanos, a pesar de que nosotros cada vez nos íbamos más lejos de su presencia a causa del pecado y por el engaño del enemigo, siempre Dios se ha valido, obviamente, de su poder y de su amor sobre todo, para podernos alcanzar, para podernos buscar, para que nosotros podamos girar y mirar a Dios de que hay esperanza en nuestras vidas. El hombre jamás buscó a Dios, hermanos, sino que Dios fue el que siempre desde la eternidad estableció un plan para rescatarnos de la esclavitud del pecado y que volvamos otra vez a su comunión con Él. Hermanos, no debemos nosotros pensar que Dios se olvida de la humanidad. Siempre Dios está presente en la vida de la humanidad. Siempre Dios está buscando la manera, la forma de que su mensaje de amor llegue a las personas que están perdidas por la esclavitud del pecado. Siempre toma la iniciativa en nuestras vidas. Y Dios ha valido por medio de la iglesia, por medio de sus hijos, para que nosotros podamos compartir este glorioso evangelio. Y recordar, hermanos, que este llamamiento, como dice ahí en el versículo 9, es un llamamiento santo, hermano. El evangelio no solamente tiene el propósito de perdonar los pecados, sino de asegurar, hermanos, nuestro destino eterno. ¿Cuál fue la promesa del evangelio? ¿Cuál es el regalo del evangelio? Es la vida eterna al lado del Señor por toda la eternidad. Cuando nosotros, hermanos, compartimos este evangelio, compartimos no solamente perdón de pecados, sino una esperanza gloriosa, de que cuando partamos de este mundo, fuera la forma que fuere, y pasemos a la eternidad, vamos a estar con el Señor por siempre a su lado. Esa es la promesa que el Señor ofreció por ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nos exhorta a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que caminar en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, hermano. Y Él dijo que nosotros también tenemos que ser santos, tenemos que estar apartados del pecado, apartados de las cosas que no le agradan a Dios. Hermanos, ser salvo por gracia no quiere decir que el creyente seguirá en el mismo camino de pecado. Al contrario, si el hombre persiste en la misma desobediencia, entonces esta persona no muestra los frutos de arrepentimiento, ¿no? Y de una regeneración en su vida. El poder de transformación del evangelio es maravilloso, hermano, y transforma la vida de aquellos que confían en Él. Ahora, la salvación, hermanos, no depende de los esfuerzos humanos. Aquí el énfasis en el versículo 9 es que la salvación es por gracia, hermano. Es solamente por el favor inmerecido, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en Tito, en el capítulo 13, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, esta verdad muchas veces es incomprensible, no para el corazón del hombre. Los creyentes muchas veces tienden a pensar que han de esforzarse para merecer la salvación y que su buen comportamiento es necesario para mantenerse salvo. No, hermanos, la Biblia nos enseña que la justificación, hermano, no se logrará por las obras humanas, sino por la gracia de Dios.
Dios es el que justifica, Dios es el que perdona, Dios es el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, la gracia de Dios es el favor merecido que uno no merece. Y uno de los propósitos de la palabra de Dios es de que los hombres no son obedientes a Dios y que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Jesús en nuestras vidas para ser libertados de la esclavitud del pecado y de la perdición eterna. Por eso, hermanos, el creyente no debe de tratar de conservar la salvación a través de un buen comportamiento, sino que debe alabar a Dios por haberle dado una salvación perfecta y eterna. Uno debe vivir una vida de gratitud a Dios, hermanos, sirviéndole al Señor, obedeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho, hermano. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de gozo, de felicidad, de paz, no una vida de temor, no una vida de miedo. Uy, que si me porto mal ya el Señor no me va a rechazar. No, hermanos, si Dios te ha perdonado y Él te ha rescatado, Él te ha hecho su hijo, hermano. Él te ha hecho su hijo, te ha hecho una nueva criatura. Y Él te ha dado el regalo más precioso que es la vida eterna. Y nosotros, por ese muestra de amor, nosotros tenemos que vivir una vida de gratitud, sirviéndole al Señor, una vida de obediencia, cada vez alejándonos del pecado, de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Hermanos, vivamos una vida de gratitud, no una vida de temor, delante del miedo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Por eso, hermanos, que Dios en su amor nos ha llamado para ese propósito. Pero una de las cosas que vemos ahora, vamos a ir retrocediendo el pasaje, ¿no? Hemos empezado del versículo 6 al 9 y estamos arrancando del 9. Ahora, ¿por qué Pablo le recordaba a Timoteo esta necesidad del Evangelio? Recuerden que Timoteo era un joven que, propio de su primera experiencia en las cosas del Señor, él tenía temores naturales en cuanto a la predicación del Evangelio. En esa época se habían levantado falsos maestros que predicaban otra doctrina del cual Pablo no les había enseñado, obviamente por la guía del Espíritu Santo. Y Timoteo tenía que enfrentar con la predicación de la palabra de Dios, con la verdad, tenía que predicar y deshacer todas estas maquinaciones del enemigo que se había levantado por medio de estos falsos maestros, enseñando, ¿no? Y tergiversando la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Por eso que Pablo, cuando vemos ahí en el versículo 6, en el siguiente tema, una de las cosas que el Señor nos da las habilidades para que nosotros podamos predicar la palabra, para que nosotros podamos compartir este evangelio. Por eso dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Este versículo 6, hermanos, nos enseña dos verdades muy importantes. En primer lugar, cuando Dios pide que le sirvamos en alguna cosa, Él provee la habilidad para trabajar efectivamente. Hermanos, cuando Dios nos manda a predicar el Evangelio del Señor, no vamos, hermanos, desarmados o desprovistos del poder de Dios. El Señor nos ha dado su don, nos ha dado su poder. Él nos ha capacitado con todos los recursos espirituales para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y vamos a nosotros predicar no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Por eso que una de las bendiciones, hermano, que tenemos es que podemos ir confiados a hacer el trabajo de Dios, sabiendo que no lo estamos haciendo solo, sino que el poder de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros para poder predicar el Evangelio, para poder trabajar para el Señor. Hermanos, con estas palabras Pablo animaba a Timoteo a que le recordara que su inicio de su ministerio fue cuando él recibió un don espiritual para que él pueda trabajar en el Señor y predicar el Evangelio. Los que tienen ese don, hermanos, del poder de Dios, son las personas que siempre van a estar dispuestas para servirle, dispuestas para obedecer a Dios. Hermanos,
todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, tenemos que anhelar servir al Señor, anhelar trabajar por el Señor, anhelar estar predicando la palabra del Señor, buscando su presencia, buscando todas las formas y maneras en que nosotros podamos estar cada día en mayor relación con Dios en nuestras vidas, no por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de su iglesia. Siempre nosotros, hermanos, tenemos que estar buscando el mejor tiempo para darle para Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros le damos a este mundo y cuánto tiempo le damos nosotros a Dios? Si nosotros, hermanos, hacemos un cálculo, solamente migajas le damos a Dios. Y le damos solamente cuando nos sobra el tiempo. Y le damos más importancia a las cosas de este mundo que al Dios Todopoderoso, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que nos bendice, aquel que nos da la vida, aquel que nos ha prometido una patria gloriosa, aquel que nos ha dicho que nuestra ciudadanía está en los cielos, que ese es nuestro lugar. Nosotros estamos de paso, estamos de peregrinos, somos advenedizos nada más. Y muchas veces, hermanos, la distracción de este mundo, con todas sus vanidades, como dice la palabra de Dios, nos distrae de los propósitos del Señor en nuestras vidas. Y no le estamos dando el lugar al Señor. Ni siquiera le damos el diezmo de nuestro tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios a la semana? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Tenemos que nosotros revertir eso y procurar siempre dar lo mejor para Dios, hermanos, para que Dios pueda usar nuestras vidas en una forma preciosa y gloriosa. En segundo lugar, hermanos, el creyente es responsable de desarrollar y utilizar las capacidades que Dios les ha provisto. El hecho de que Dios, hermanos, nos ha revestido de su poder, nos ha dado los dones de su Espíritu como hemos estado compartiendo, nos ha dado de su gracia. Hermanos, nosotros también asumimos una responsabilidad por lo que Dios nos ha dado para poderlo poner por obra. Si somos hijos de Dios, hermanos, no solamente recibimos la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestra vida, sino que también recibimos responsabilidades que tenemos que hacer. Y no podemos descuidar esto, hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser responsables también con lo que Dios nos manda en su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que, hermanos, si queremos ser usados por el Señor, recuerden que hemos sido llamados por un Dios glorioso, un Dios maravilloso, a ser parte de su propósito, a ser parte de su obra. Nosotros tenemos que asumir también las responsabilidades que nos competen como hijos de Dios, hermanos. Por eso que dice que avives el fuego de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que nosotros tenemos que edificarnos a través de su palabra y a través del cuerpo de Cristo. Perdón. En tercer lugar, hermanos, Dios también nos da las cualidades que suprimen el temor. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, luego vamos a ver el 8, pero dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Perdón. En el versículo 7 habla directamente, hermanos, de la timidez, el temor o cobardía o el miedo, que está relacionado obviamente con el versículo 6. Pablo dice que si Timoteo no cumple activamente su ministerio en Éfeso, como hemos estado compartiendo, será por cobardía o por miedo. Y esto no viene de Dios. Cuando los discípulos, hermanos, estaban con Jesús y habían subido en la barca con Jesús, dice que se levantó una tempestad. Y esa tempestad fue tan fuerte que casi el barco ya se hundía. Eso lo vemos en Mateo en el capítulo 8. Y los discípulos comenzaron a gritar y comenzaron a tener miedo de que iban a morir.
Y Jesús estaba en el barco. Jesús estaba ahí descansando. Y lo despiertan: Jesús, nos hundimos. No, bueno. Entonces dice que Jesús se levantó y hizo que el viento, la tempestad, la lluvia y las aguas se calmaran. Dice que hubo quietud, bonanza. Y los discípulos se quedaron asombrados. Y Jesús le dice: ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? Jesús les había dicho que ellos iban a ir al otro lado del río. Jesús les había prometido que ellos iban a pasar al otro lado. Pero a la mitad del camino vino el pavor, el miedo, y se olvidaron de que Jesús estaba a su lado. Que Jesús le había prometido ir al otro lado. Y muchas veces nosotros también, hermanos, cuando estamos en el caminar de la vida, el Señor nos ha dado, nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Pero cuando enfrentamos una dificultad, nos olvidamos que el Señor está a nuestro lado. Y comenzamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, y no a la manera de Dios. Por eso que nosotros siempre tenemos que recordar, hermano, que el Señor está a nuestro lado. Por eso que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Dice el Señor que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos, el capítulo 1, verso 8. El Señor prometió su poder. Él prometió el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. No el dominio propio, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. El amor, hermanos, para los que no pertenecen todavía a Cristo, y el afecto para los creyentes motiva, hermanos, al cristiano a servir, si es necesario, y a sufrir con ellos. Hermanos, el amor de Dios y la falta de amor de este mundo nos debe motivar a nosotros a predicar el Evangelio, a que el temor salga de nuestras vidas, sabiendo que tenemos el poder de Dios, tenemos el amor del Señor. Hermanos, el dominio propio tiene que ver con tu autodisciplina. Hermanos, tienes que tener una mente renovada por la palabra de Dios, una vida equilibrada, una vida de discernimiento a la luz de la palabra del Señor, para que nosotros podamos, hermanos, tener la capacidad de que del dominio propio y del amor de Dios que viene, y el poder de Dios que viene por el Espíritu Santo. Por eso que el poder más el amor más el dominio propio es igual a no tener miedo. Amén. Si tú tienes el poder de Dios, si tú tienes el amor de Dios, y tu vida está siendo dominada por el Espíritu Santo, un dominio propio, no vas a tener temor, hermanos. El creyente no necesita que Dios le diga algo nuevo, sino que Él mismo se va a motivar por el Espíritu Santo a llevar una vida de obediencia. Por eso que en el versículo 8 dice: por tanto, por esta razón, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa, dice, de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, el versículo 8 continúa con esta cadena de pensamiento. Pablo ha dicho que Timoteo debía usar su don espiritual, no en el ministerio, porque en el versículo 6 lo vimos, porque Dios nos da lo que necesitamos para vencer toda timidez. Puesto que la cobardía no es de Dios, Timoteo no tenía de qué avergonzarse. Por eso que el apóstol Pablo le habla de 4 conceptos en estos versículos. Uno tiene que ser activo en el ministerio. En el versículo 6, tiene que ser activo en el ministerio. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar, hermanos, buscando de una u otra manera estar sirviendo al Señor. Tenemos que estar buscando la manera de estar involucrados en la obra del Señor. Hermanos, los tiempos son malos. Estamos viendo cómo este glorioso evangelio, hermano, está corriendo por todo el mundo, como reportó nuestro hermano David.
en Latinoamérica, y también me contó que en China también millones y millones de personas se están convirtiendo. En China, en África, se convierten en África musulmanes al cristianismo. O sea, el evangelio está corriendo, hermano. Pero también estamos viendo terremotos, guerras. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Cuando oiga rumores de guerra, cuando haya terremotos, cuando este evangelio se esté predicando en todo lugar, dice que el Señor va a venir. El Señor está cerca, hermano. El Señor viene pronto. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos nosotros haciendo para Dios? El Señor viene pronto. Hermanos, es el tiempo de que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, renovemos nuestra mente y no lo dejemos llevar por este mundo de engaño, este mundo que lo único que trata es de alejarnos más de Dios. Al contrario, nosotros tenemos que buscar más de Dios, no permitir que el mundo gane ventaja sobre nuestra vida, sino que nosotros ganemos ventaja por el poder del Espíritu Santo, con el Evangelio, hermanos, y con nuestro servicio, para que nosotros podamos ganar al Señor y ganar este mundo para Cristo. El Señor viene pronto, hermano. Y cuando venga, ¿cómo te encontrará? Muchas veces, hermanos, vamos a encontrarnos con dificultades en la predicación del Evangelio. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo vas a encontrar aflicción, vas a encontrar resistencia a la predicación del Evangelio. El mundo no va a querer aceptar las cosas de Dios. Cuando tú predicas el Evangelio de Dios, cuando tú compartes la palabra de Dios, ellos más bien van a hacer todo lo posible para perseguirte, para maltratarte, para que tú no hagas y cumplas los propósitos de Dios. Y así, hermanos, como Jesús, como los discípulos y como todo a través de toda la iglesia, los que se propusieron a servir al Señor, no les fue fácil. Hay luchas, hay muchas veces persecuciones, hay incomprensión, va a haber luchas. Y eso es normal porque el mundo no entiende muchas veces los propósitos del Señor. Vamos a sentir burlas, críticas, rechazos. Por eso que Pablo insiste con sus discípulos, diciéndole que la aflicción es una experiencia normal en el creyente. Pedro también, él muchas veces decía que en el capítulo 4, en el versículo 12-13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aleluya, hermanos. Vamos a padecer muchas cosas, pero el Señor dice, gózate, porque estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Hermanos, hemos sido llamados a una tarea gloriosa. Hemos sido llamados a un propósito eterno, maravilloso, que es la predicación del Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir el mandamiento de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas? Es cuando nosotros entendamos, hermanos, que hemos sido llamados. Cuando entendamos que nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, que hemos sido rescatados de la perdición para una vida eterna, para una vida gloriosa. Hermanos, tenemos que nosotros entender esto. Hemos sido llamados, hermanos, por Dios mismo. Hemos sido llamados para una tarea importante de predicar este glorioso evangelio. Pero Dios no nos ha dejado desprovisto. Por eso que Dios nos ha dado
el evangelio de poder. Ninguna otra cosa anima y motiva al creyente más que recordar y entender la grandeza del evangelio de Cristo. Es imposible sentir miedo o vergüenza cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Por eso Timoteo y cada creyente debe servir con fidelidad y valor, aun cuando haya peligro y sufrimiento. Hermanos, Dios nos ha dado un evangelio de poder. Hemos sido llamados a una tarea gloriosa. Hemos sido llamados a predicar este glorioso evangelio del Señor. Y Dios nos ha provisto de su poder. Él nos ha capacitado con sus dones. No estamos solos. Simplemente Dios está requiriendo de nuestras vidas que nosotros seamos obedientes a su llamado, obedientes a su palabra, y que nosotros, como hijos de Dios, cumplamos los propósitos cual Él nos ha salvado. Él nos ha salvado con un propósito, como dice en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermano. Hemos sido creados para que nosotros glorifiquemos el bendito nombre del Señor y nosotros prediquemos este glorioso evangelio. ¿Cómo está tu vida en relación a este llamado? ¿No sabías que tú has sido capacitado para hacer la obra de Dios? ¿No has sabido que cuando Dios te llamó, derramó sobre tu vida su poder, sobre ti, para que le obedezcamos? ¿Cómo está tu vida? O a lo mejor tu vida está lejos de Dios y ni siquiera has recibido ese poder, el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna. Dios también te está llamando a que tú te unas a este glorioso ejército de Dios para ser parte de esta gran bendición de proclamar su evangelio, su glorioso evangelio. Y no solamente, y como sabemos nosotros, el mismo hecho de ser hijo de Dios, tenemos las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Todos nosotros, hermanos, que hemos rendido nuestra vida al Señor, podemos dar testimonio de que Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel en nuestras vidas. El Señor es fiel, y por su fidelidad a ti es que Él quiere que tú recibas también esta bendición. Pero esta bendición, hermanos, la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un gran mandamiento, tenemos un desafío. Tú quieres cumplir el mandato de Dios, tú quieres cumplir los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, responde al llamado que el Señor está haciendo a tu vida. ¿Cómo está tu tiempo para Dios? ¿Cómo está tu vida para Dios? ¿Cómo estás tú sirviéndole, dedicándole tu ser para que el Señor pueda obrar a través de tu vida? Es tiempo de hacer un alto en nuestra vida de este mundo y reflexionar en cuanto a lo que Dios está demandando de nuestras vidas. El Señor está cerca, Él viene pronto y Él quiere y requiere de que sus hijos sean fieles a su llamado y a su propósito. Vamos a orar en este momento. Padre amado, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Señor, por esta esperanza gloriosa, esta promesa que tú nos has dado, Señor, de que tú estás con nosotros, que tú, Señor, nos has dado de tu presencia en nuestras vidas para obedecerte, para poder cumplir, Señor, tus propósitos. Señor, aquí en tu presencia
Señor, queremos rendirnos a tus pies. Tú conoces nuestro corazón, a ti no podemos engañar. No te podemos engañar, Señor. Tú escudriñas aún lo más profundo del corazón del ser humano. Y es por eso que en esta tarde, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por quizás no estar obedeciéndote, pedirte perdón por no darte el primer lugar en nuestras vidas, pedirte perdón, Señor, por no obedecerte. Perdónanos, Señor. Y queremos, Señor, delante de ti, Señor, y de tus ángeles como testigo, Señor, hacer un voto de fidelidad, Señor, a tu palabra, a tus promesas, a tu mandamiento. Señor, no más darle el primer lugar a este mundo, sino darle el primer lugar a ti, Señor. No más distracciones que nos alejan de tu presencia, más atención a ti, a lo que tú tienes para con nosotros. Porque cuando nosotros te damos el primer lugar, Señor, tú bendices todo el resto de nuestras necesidades, de lo que nosotros necesitamos. Señor, contigo lo tenemos todo. Sin ti no somos nada. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas. Obra, Señor, poderosamente.